Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a este episodio que hemos denominado El Camino. Como siempre decimos, esto surgió en el corazón de Jesús, ¿no? Y nosotros tratamos de llevarlo a la práctica a través de estas charlas, ¿no? Y como siempre, no estoy solo, está Javi, mi amigo. Javi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los caminantes ya. Los caminantes ya, tenemos ¿verdad? ahí seguidores, hay Bien, comentarios. ahí, sí, Estamos, sí. De a estamos poquito. creciendo, ¿eh? De a Estamos poquito. creciendo. Despacito. Despacito, vamos despacito. Vamos arrancando Con despacito. pie de plomo, ¿eh? Sí, sí, cuidando, ¿no? Y tratando de mejorar siempre. Y esto, qué bueno que podamos tener los comentarios de la gente, Claro. ¿no? Y que nos ayuden también a Sí, ver qué obvio. preguntas podemos hacer, que por ahí no hayamos hecho. Y como siempre, la idea de esta charla, de este ratito, es tener una persona invitada. Claro. ¿Sí? Hoy tenemos un invitado. Tenemos un invitado como siempre, porque si no, esto no sería charlar aburrido nosotros dos, nosotros. sí, ya nos conocemos. La idea es que cada episodio tengamos un invitado y con esta persona particular me pasó que sentí que viste esa buena onda, esa buena química. Claro. Vino a dar una materia del IET y dije... ¿Qué es el IET? A ver, para los que no saben. El IET es... Uy, te compliqué. Claro. No me acuerdo bien las siglas, pero es el Sí. Instituto Bíblico que hacemos a nivel ministerial en cada iglesia, ¿no? Que es del Instituto Río de la Plata. No es tan por ahí tan profundo Claro. como se hace en el instituto o otras modalidades que está el IB, nosotros hacemos el IET, que es un poquito menos intenso, pero tiene su complejidad, ¿no? Entonces ahí aprendemos un poquito de la palabra y esta materia justo era teología pastoral. Entonces nada, y vino esta persona y viste cuando sentís ahí conexión, por lo menos a mí, no sé si a él, hablo por mí. Qué importante estudiar, ¿no? Siempre es importante porque eso es lo que dice el pastor. El que deja de aprender, deja de crecer. Así que, sin más, lo presentamos a el pastor Martín Medrano. Pastor, bienvenido, ¿cómo Hola, estás? Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Vamos a ir conociéndonos con el pastor. Nosotros normalmente en este espacio lo que hacemos es ir preguntando algunas cuestiones que tienen que ver de dónde venimos. Estuvimos charlando igual un ratito antes, pero la pregunta van por el lado de dónde venís, que te presentes, de dónde sos, dónde naciste. ¿Sos de Moreno? Sí, actualmente vivo en Moreno. Bueno, nací en Merlo, ¿sí? En el año 1981. Bueno, así que soy de provincia de Que saquen Buenos cuenta, Aires. ¿no? Que saquen cuenta. De Sí, que saquen cuenta. No Claro. vale hacer cuenta. 44 años tengo. Bien. Claro, Soy un pibe todavía. un chiquito. Estamos ahí. Estamos todos ahí. Así que, y bueno, vengo de un contexto familiar donde, bueno, inicialmente, no es que vengo de cuna en el Señor, sí de chiquito, a los 3 años, mi mamá llega al Señor. Ella llega por medio de una campaña evangelística, si no me equivoco, creo que es Jimmy Swaggart. Y bueno, en una de esas campañas fue que mi mamá, llega a una iglesia, la conectan a una iglesia, en Caseros inicialmente. Y bueno, y así nosotros llegamos al Señor. Mi mamá separada, pues mi papá la dejó cuando yo había nacido. Y bueno, y así llegamos al Señor. Y bueno, yo prácticamente me crié dentro del ámbito evangélico. Claro. Y después, bueno, mi encuentro con el Señor es muchos más años. Que ya vamos a llegar. Ahora llegamos a ese Ya vamos a momento. llegar. Porque nosotros cuando empezamos, viste, somos No, rechusma, queremos saber todo. Sí. No, escúchame, ¿y sos hijo único? No. En esa situación, digamos, era el único. No. Ah, Yo tenés llegó hermano. cuando tenía mis 2 hermanos, ¿sí? María, que es mi hermana mayor, y Hernán, que era mi hermano en el medio. Bueno, él falleció hace años atrás en un accidente de moto, pero éramos 3 hermanos. Mirá, y nos dijiste algo que por ahí para la gente de ahora, los millennials, los centennials y todas estas nuevas generaciones, Sí. no saben, pero antes Me había perdí ya la campañas generación. evangelísticas. Antes eran muy comunes Sí, las campañas evangelísticas, obvio. que era un evangelista venía en un lugar, se juntaba mucha gente. y Copaba había cualquier... Acá en Moreno se solía hacer, ahí cerca de Catonas, en el predio enfrente a lo que era... Comentario. En Sin Comentario. Sin Comentario, amigo, no existe más. Muchos Dijo. Pero, bueno, había un terreno ahí que ahora hay como una feria, pusieron que yo. Bueno, entonces ese terreno... Sí, pero y ahí, al lado sigue ¿no? vacío. Sigue vacío. Claro. Sigue vacío y ahí... hacían hace- las campañas evangelísticas. sí, y arrancaban viernes, sábado, domingo, a veces hasta más, ¿no? Pero que ya no hay casi. Claro. Igual el evangelista que él nombró, me imagino que habrá hecho River, Vélez, alguno de esos estadios, porque Sí, hizo era River. internacional. River. Hizo River. Bueno, después
Sí, como decías vos, con Carlos Anacondia, bueno, prácticamente nosotros nos criamos, Claro. de hecho participábamos en las iglesias, siempre en las campañas donde estaba el hermano Carlos, así que eso sí, Claro, quedó ahí. de chiquitito. Creo que nuestra generación, los más 40, más 35, voy a por ahí a decir, ¿no? Esta es una estadística Luciano, que De la universidad. sí, de la Universidad Luciano, que no haya ido a una campaña de Anaconda. Recién, bueno, lo nombraste vos. No lo podemos poner de pie porque estamos. No, porque Acá, pero estamos, pero nombramos a un prócer del Evangelio, sí, sí, que es Carlos Anacondia. Carlos Anaconda, pero Si no, nos está no, escuchando, Carlos. que puede dejarnos el comentario. Pero creo que no hay ninguno porque sea que se apartó o sea que está en el camino. Sí, yo una vez me acuerdo, Sí, sí, sí. todos te dicen eso. Qué loco, ¿no? Qué Y además increíble. era a nivel nacional, porque yo le comentaba recién que yo soy de Entre Ríos, y en Entre Ríos también llegaban estas campañas evangelísticas donde iban cientos y cientos de personas, y estaba buenísimo. Ajá. Era otra época. Creo que ahora mutó un poco esto del evangelismo, no sé si lo vivís vos también en tu iglesia, hay otra manera de evangelizar ahora. Sí, yo creo que, bueno, los tiempos están cambiando y como decimos, ¿no? El odre está cambiando, ¿no? Y yo creo que de manera global el evangelismo no se está haciendo de una manera más personal y más profunda, ¿sí? Y yo creo que, bueno, la iglesia fue experimentando por varias estaciones. Bueno, la estación en la que estamos en este tiempo es la estación de la palabra, donde por medio de la palabra presente Dios eh, está llegando a muchas vidas y no por medio de una persona solamente, sino por medio de la iglesia, ¿no? Claro. Y bueno, creo que estamos viendo, experimentando lindos cambios siempre. Es importante estar a la altura de los cambios también, ¿no? Porque de esto que vos decís de que somos una iglesia que tenemos lo importante de la preparación, de poder dar también razones de nuestra fe, como digo siempre yo, que es algo medio complejo también para a veces cuando nos preguntan cosas y estar a la altura de decir, sí, esto es por esto, y es Claro. medio, a veces estamos ahí como que no nos gusta leer mucho tampoco en esta época. No, Una época donde a la nueva generación no le gusta es leer lo que mucho. hablábamos por ahí al comienzo, viste que por ahí ya no se ven en las Biblias tanto Claro, física. tantas físicas, sino más tecnológicas, ¿no? Que por ahí charlamos un ratito. Pero sí, siempre creo que la iglesia no tiene que dejar de entender de que los tiempos van modificándose, no cambiar la esencia, que es Cristo, pero sí tratar de amoldarse a cuestiones que por ahí, viste, quedaron medio, no sé si obsoleta es la palabra, que por ahí en el pasado, che, no tuvieron, bueno, busquemos la vuelta, hagamos esto, tratemos, más hoy en día que por ahí nosotros los más 40, con el tema de la tecnología no nos llevamos tanto, pero es una forma de evangelizar. Yo me acuerdo porque en la pandemia, o sea, ¿cuál era la forma? Che, las iglesias cerradas, o sea, no había culto. Bueno, la iglesia le tuvo que buscar una vuelta y fue a través de esto, de las redes, de YouTube y qué sé yo, ¿no? Entonces, es entender de que la iglesia sí o sí tiene que Seguro. estar a la altura de los tiempos, creo, ¿no? Y volviendo a lo que hablamos, porque quedamos ahí. Sí, sí, no nos me vayamos. decías que después vos ya, en la adolescencia, ya tomaste tu propia decisión. Sí, a ver, yo hasta hasta la edad que mi mamá podía, me influenciaba para que yo fuera a la iglesia, pero bueno, a los 14 un día agarré y le dije, mira, mamá, yo no siento ir a la iglesia porque no. Y, y bueno, es como que yo empecé a independizarme un poco. Es medio loco lo que digo, pero en realidad yo me independizaba de Dios, pero Dios siempre estaba Claro, conmigo, siempre. ¿no? Sí, sí, Porque sí. me acuerdo de situaciones y si Dios no hubiese estado conmigo, de hecho, bueno, cuando yo me reconcilio con Dios, me acuerdo que un día estaba tirado en mi cama llorando y Dios comienza a hablarme, o sea, yo nunca había tenido una experiencia así tan fuerte y tan real con Dios, pero Él es como que me empieza a mostrar, ¿no? Como un videoclip de todas las situaciones que yo había pasado y que Dios siempre había estado conmigo y que Él nunca me había dejado. Qué importante. Entonces, yo me había alejado de Dios, pero Dios nunca se había Sí, sí. alejado de Es mí. importante. Es importantísimo. ¿No? Y bueno, sí, fueron más o menos 3 años y medio en los que yo pensaba que estaba alejado de Dios, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí, bueno. ¿Qué concepto ese que decís que extraño? Porque, viste, cuando nosotros pensamos la idea de alejarnos, es los dos no alejamos. Claro, uno Vos piensa te de vas- que te alejaste de Dios y Dios también se aleja y te olvidaste y Dios se olvida, ¿no? No siempre está ahí. No, siempre. Vos dijiste, mi mamá me influenciaba, porque yo siempre hablo acá en este espacio de que la influencia de las mamás de antes no eran la influencia No. de las mamás de ahora.
Las mamás de ahora te dicen, va, Hijo, ¿querés venir a la iglesia? Era, vas o vas. Nosotros, abajo va, y nosotros me acuerdo íbamos a la iglesia, iba mi mamá, mis 2 hermanos, yo y la varita. ¿Viste? Ahí está. Yo conté una historia. ¿Te acordás que conté la historia? Nosotros teníamos en la iglesia, no sé por qué, que un pastor un día dijo que el pastor corrige con la vara a sus hijos y en el baño de la iglesia, amigo, había una varita y Sí, te llevaban, sí, o miento. sí, no. ¿Viste? Entonces, claro, porque se entendía, Claro. por eso es importante estudiar las escrituras, Sí, porque, obvio, ¿no? porque la vara tiene un simbolismo, la vara se refiere a autoridad, es Sí. decir, no a darle vara. Bueno, en ese momento se entendía Se que desvirtuó, la, sí, sí, a se la desvirtuó. autoridad había que ayudarla con una vara literal. Claro. Entonces cuando vos medio que, bueno, yo era muy revoltoso, yo era chiquito, bueno, hoy lo veo a mi nene que tiene 4 años, y un día una hermana, esto lo cuento, termina la reunión, y viene una hermana y me dice, pastor, ¿usted era así cuando era chiquito como No, su hijo? No, no. hermana, le digo, era peor. Pero por lo Porque general, todas las reuniones, ¿no? Yo terminaba la reunión y yo volvía, entraba a la iglesia con un pie que había metido en la zanja. Todo. Todas las reuniones literal era. Y bueno, y ahí venía el premio, ¿no? Bueno, Por- para los que nos están viendo y por ahí no saben de lo que estamos hablando, en otra época, a nosotros, Sí, sí. o me pasaba a mí por lo menos, era sábado, domingo, traje, uno estaba jugando al fútbol, yo me acuerdo literal, jugando al fútbol 2 horas antes, ir a cambiarse para para ir a la iglesia. salir por la misma calle donde vos estabas jugando al fútbol, todo, Todo, impecable. claro, sí. A veces hasta con un saquito, todo, así vamos a la iglesia Claro. nosotros, porque no se concebía otra manera. No, yo no fui mucho del traje. Siempre rompí un poco estructuras y esquemas. Bueno, así me fue Te también, ¿no? salvaste. Pero creo que la única vez me puse traje y me lo saqué, me duró 2 segundos, fue cuando me casé. No banqué. Pero sí, era en eso. Sí, sí, como sí. que se daban cuenta en el barrio, no sé, pastor, vos que sos también acá de zona oeste, cuando había un grupo de hermanos que iban a la iglesia, ¿por qué? Porque iban todos de traje, la Biblia al el brazo, papá, mamá, ¿no? Casi vestidos iguales y atrás los hijos, ¿no? Y apúrense que llegamos tarde, ¿no? Era Era así. así, pero Todo el bueno, tiempo. hoy Bueno. los tiempos cambian. Hoy bien vemos que no es así, vemos que las familias en la iglesia, bueno, también vos decías, papá, mamá, el orden divino Claro. se fue Se fue deteriorando y bueno, yo creo que una de las cosas que apunta Dios en este tiempo es a restaurar ese orden. Amén. Y lo que siempre se habla acá también en este espacio es el hecho de que la iglesia pasa a ser familia también para muchos. Porque hay gente que viene totalmente rota y la iglesia pasa a ser ese lugar donde Donde hay encuentra contención, familia. donde encuentran. Bueno, creo que una de las cosas que Dios está restaurando en este tiempo es el orden de la familia. ¿Por qué? Porque inicialmente, o sea, yo en la escuela cuando estudiaba, ¿no? Y creo que todos los que fuimos a la escuela en educación cívica me decían, la familia, ¿qué era? El núcleo de la Núcleo, sociedad. Entonces, y la familia es el núcleo de la iglesia. Y la iglesia, a la vez, es la raza de Dios en la tierra, es la Sí. familia de Dios en la Claro. tierra. ¿No? Y yo creo que eso es algo que Dios quiere volver en este tiempo, ¿no? A esa reforma. Yo creo que estamos volviendo a esa reforma, a ese diseño. Está bueno esto. Escuchame, ¿y cómo fue ese encuentro ahí cuando vos dijiste, che, hasta acá llegué, este fue mi momento? Cada uno creo, tuvimos esa dif- experiencia. Sí, El que lo escucha también por ahí dice, ¿de qué están hablando? Bueno, bueno, hay un momento específico donde nosotros tenemos ese, a mí me gusta decir, Dios sale a nuestro encuentro, obvio. porque hay una idea de que nosotros vamos a buscarlo a Dios y en realidad es Él que siempre nos Siempre. está buscando, nos está dejando ahí para que nosotros nos encontremos con Él. Sí. ¿Cómo fue eso de encontrarte con Dios? Bueno, siempre fui complicado, ¿no? Siempre fui duro en ese sentido. Me siento muy identificado con esa palabra que dice, ¿no? No seas como el burro que tienen que traerlo para que Ajá. vuelva. Bueno, y bueno, ese fue mi caso, ¿no? Es decir, tuvieron que pasar cosas en mi vida para que yo me diera cuenta que necesitaba a Dios, que lo necesitaba, ¿no? Es decir, tuve que llegar a ese punto cero para darme cuenta, ¿no? Que Él era mi necesidad. Me quedé solo, literalmente me quedé solo. Nosotros vivíamos en Morón, me había criado ahí prácticamente, yo si bien nací en Merlo, pero después parte de mi infancia yo la viví en Morón. No, por razones económicas nos tuvimos que venir a vivir acá a Moreno. Y bueno, y ahí perdí todo, perdí a mis amigos. Al poco tiempo me enfermé, tuve una enfermedad donde tuve que estar 40 días tirado postrado en una cama.
Perdí a mi abuelo al poco tiempo también de una ACV. Es decir, mi abuelo era como mi papá. Es decir, Claro. como que mi castillo se Se empezó empezó a a caer. derrumbar. Claro. Y me empecé a sentir solo, empecé a sentir que estaba solo. Y bueno, y ahí el Señor, ¿no? Utilizó ese tiempo para acercarse a mí, para recordarme que Él me seguía amando, que para Él yo era importante. Y bueno, fue de esa manera. Si bien Él permitió que pasaran ciertas cosas, pero bueno, pude escuchar esa voz y pude volverme a Él. Y bueno, y ahí más o menos a los 17 años y medio donde yo me reconcilio con el Señor, porque también de chico siempre, ¿A los 17? 17 y medio más o menos, casi Una a los edad, 18. ¿no? Porque ahí la adolescencia, complicada. juventud, ¿no? Y bueno, y ahí me acuerdo que siempre querían que me bautizara, ¿no? Años Sí. atrás, ¿no? Y Claro. siempre me Tema hinchaban ese, con el es un bautismo, tema, ¿no? te tenés que Ese. bautizar. Sí, Y yo sí, le sí. decía, "No, yo me voy a bautizar cuando yo quiera, ¿no? Claro. Cuando yo lo sienta, me voy a Pero- bautizar, ¿no?". Pero nos pasó a todos. Pero pasa. Cuando venís a la iglesia, viste, bueno, nosotros tenemos ahora encuentros, qué sé yo, y después del encuentro te dan como te explican. Si vos sentís en tu corazón de que entendiste, ¿no? Que tenés que hacer un cambio en tu vida, das ese paso de fe, ¿no? Pero antes era, venís a la iglesia, te bautizás. Voy a hablar con el pastor y ya Sí. el próximo bautismo, o sea, pará, dame tiempo a que asimile un montón de cosas. Que no estamos juzgando las formas, sino que por ahí en esa edad, los 17, 18, ese cambio, ¿no? De un montón de cosas, es como, A mí me pasó algo, espero que no esté viendo el hermano, pero a mí me pasó algo que cuando una vez estábamos armando un evento, no sé, yo estaba con la silla todo y un hermano dijo, para mí el que no está bautizado no tiene que hacer nada en la iglesia. Y yo estaba ¡Ay, con no! la silla acomodando la silla para el No, evento y es yo muy estaba fuerte. bautizado. Yo ya tenía unos 24, 25 años. estabas Y atrasado un no, poquito. más. No, por ahí andaba. Está mi esposa que le estoy preguntando. 24, 25 años. Y yo también tenía la misma concepción que vos. Para mí, el pastor siempre lo dice. ¿Cuáles son los momentos más importantes? El El bautismo, el bautismo y matrimonio. el matrimonio. Son decisiones importantes. Exacto. Y a veces, en los años donde nosotros venimos, él se tomaba muy a la ligera también esto. Sí. Se bautizaba mucha gente, chicos por ahí que no entendían mucho No entendí. lo Claro, que claro. estaba viviendo. Y para mí también era una decisión importante. Y cuando yo tomé la decisión, la tomé por mí mismo y totalmente consciente. Sí. No sé si te pasó lo mismo. No, sí, sí. Bueno, a ver, uno tiene que tener un equilibrio también. O sea, el compromiso, tiene que venir. Si vos entendés que hay algo real, bueno, yo lo que esperaba era que eso real pasara en mi vida. Claro. No quería hacer algo a la ligera, quería hacer algo que realmente para mí tuviera un sentido, un significado y fuese real para mí. Entonces, Claro. no por otra cosa. Y cuando yo empecé a tener ese acercamiento con Dios y comencé a experimentar esa realidad de Dios en mi vida, es ahí donde yo dije, bueno, sí, me quiero bautizar. Me quiero bautizar porque ahora yo lo siento. Claro. Siento que es el momento, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vinieron muchas cosas. Bueno, ahí mi abuela me ayudaba. Fue muy lindo porque mi abuela, con ella empecé a ayunar, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y yo, bueno, yo decía todo, a veces iba a la iglesia y veía que la gente se caía y, claro, como los demás se caían, bueno, yo me tiraba también, porque capaz que Claro. si me tiro me va a pasar. Pasa algo, claro. Y sí, a sí. veces se reían y recibían y pasaban diferentes cosas Sí, sí, sí. alrededor mío y yo no sentía nada de eso, ¿no? Y bueno, hasta ahí que un día me enojé con Dios, dijo, ya está, no oro más, al final estoy orando, estoy buscando y no pasa nada. Claro. Y ese día donde dije no pasa nada, ese día yo me acuerdo, ese día me pasó de todo, fue mi día de furia. Y antes de ir a la iglesia me habían prestado una bicicleta, me quisieron robar en el camino, llegué, bueno, me había pasado de todo, llegué a la iglesia re enojado, mal, y me acuerdo que voy y me siento a lo último y ahí el grupito de jóvenes con el que yo estaba, bueno, el pastor llama a pasar adelante, entonces una de las chicas me dice, Martín, ¿por qué no pasás adelante? Para que el pastor, no tengo ganas. No, pero dale, pero no, querés pasar vos, pero no tengo ganas, ¿no? Y bueno, ellos pasaron, ¿no? Y el pastor vuelve a llamar, ¿no? Y hasta que me dio como ya de manera insistente para que pasara, y bueno. Claro. Y pasé y dije, bueno, así para que se calle voy a pasar. Para que no moleste. Y pasé, bueno, y ese día pasé, me acuerdo que lo único que hice fue agachar la cabeza y acá estoy, hacer lo que quiera. Wow. Esa fue lo que dije. Y de repente empecé a sentir como que un baldazo, no sé, de fuego, electricidad, un montón de cosas que me empezaban a pasar. Empecé a hablar en lengua. En ese momento tenía el pelo largo
Bueno, parece que me habían hecho la permanente después porque eso pasó. Yo no me perdí la noción del tiempo, como 2 horas estuve ahí, ¿no? Ya se habían ido todos y yo Y yo seguía estaba hablando ahí, en lengua, sí. ¿no? Pero fue la experiencia más linda que tuve y a partir de ahí, bueno, eso fue el refuerzo, ¿no? Claro. Decir, bueno, de mi caminar, de mi peregrinaje con el Señor, ¿no? Bien. A todo esto que ya hablamos hace 15 minutos, recibimos la primera pregunta. No, es increíble. Vamos a pasar Es que- a otra porque... ¿En qué momento, después de todo eso, sentís, porque si bien sabemos, no ya vamos a llegar, sos pastor hace 7 años ahí en la iglesia, ¿en qué momento sentís real el llamado a ser pastor? Mirá, ¿Cómo lo sentís? ¿Qué fue lo que te marcó? Porque yo digo, siempre que viene un pastor le pregunto, o a alguien que viene, le pregunto, no sé si para desmitificar esto de no que Dios viene y te habla y te dice, Mariano, bueno, llegó tu no, a mí momento. me pasó, por eso te digo, esa palabra donde dice no seas como el burro sin entendimiento, bueno, ahí Sí. otra también donde el Señor me tuvo que traer porque yo también medio como que no quería, ¿no? Yo soy, bueno, después a los años mi mamá, bueno, se terminó divorciando, mi papá hizo el divorcio, ¿no? Ujú. Ella en el instituto bíblico conoce a su compañero, bueno, se casa, forma una familia nuevamente, bueno, y ellos empiezan a ejercer el ministerio pastoral. Y es decir que, bueno, ahí soy hijo de pastores, Sí, sí. porque, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos una mala experiencia también en el lugar donde nosotros estábamos, que es en el barrio donde estamos ahora. Bueno, habían alquilado el lugar para hacer las reuniones y ahí vivíamos nosotros también. Bueno, uno de los hermanos de la congregación que venía, un día nosotros no estábamos, entraron, nos desvalijaron la Mirá. casa, perdimos todo. Y yo decía, no, nunca voy a ser pastor. Claro. ¿no? Porque yo veía el sufrimiento de mis papás y muchas veces yo decía, no, yo no quiero que esto me pase a mí también. ¿no? Entonces yo siempre renegué por eso. Y Hay una constante, así puede- Sí. hay una constante de la negativa, creo que a todos los que escuchamos que cuentan esta historia, también cuando vemos los personajes bíblicos, siempre hay como una negativa de Siempre. del llamado, ¿no? ¿Viste? De Siempre no- como, no, yo no estoy preparado. Yo no". porque, viste, creo, no sé si creo, pero por lo que uno lee y que como que no se siente capacitado, ¿viste? Claro. Dios, pues si Dios va a usar a aquel que estudió, Claro, que claro, también lo va a usar, pero vos que te sentís esto, que tenías un montón de problemas, que pasaste un montón de cosas, que venías de frustración, a mí Dios no me va a hacer pastor nunca, ¿viste? Claro. Es decir, yo que voy a ser pastor, si, ¿viste? Entonces, y es cuando Dios dice, che, yo te elegí, te escogí y te llamé. sí, a mí medio me pasó y bueno, ahí es donde también me acuerdo que fui a un campamento y bueno, cuando termina el campamento fue de viernes a domingo. Domingo a la noche yo voy a mi casa, bueno, y tengo ¿Edad, un te sueño. acordás? ¿Eh? ¿Qué edad más o menos? Y hace 8 años Ok. atrás, bueno, de los 44 tienen 8 años para No, atrás. sí, no hagamos, sí, la matemática, Y- olvidate. Y bueno, y entonces yo me acuerdo que ese fin de semana había sido fin de semana de carnaval. Y yo al otro día tenía que ir a la casa de mi pastor. Bueno, y ahí yo tengo un sueño. Ese domingo, el lunes tenía que ir a la casa de mi pastor. Ese domingo yo tengo un sueño. Y sueño que yo entraba a mi trabajo y bueno, y estaba mi delegado, el delegado de la planta donde yo trabajaba, unos compañeros que ya no estaban en la empresa, que se habían ido, y otro compañero que todavía estaba. Y cuando yo entro me decían, y este es el próximo que van a echar. Y yo me reía, ¿no? Decía, Claro, como que me claro, estaba haciendo está una bien, broma, y claro. de repente siento un golpe en la nuca y caigo al piso. Y cuando yo caigo al piso y me quiero dar vuelta para ver quién me había pegado, siento que me ponen un pie en la nuca. ¿no? Y nunca pude ver quién había sido el que me había pegado. Sí. Pero de ese lugar, en ese mismo sueño, aparezco en un parque grande, ¿no? Rodeado de muchas familias con mi esposa, estábamos los dos ministrando un montón de familias. ¿no? Entonces, bueno, al otro día voy y le cuento a mi pastor ese sueño. Porque me lo acordaba patente. Sí, y yo digo, sí. esto tiene que haber, algo de Dios tiene que haber, pues yo nunca. Bueno, entonces le cuento al pastor y mi pastor me dice, y por ahí el Señor te está llamando al pastorado, me dice. Entonces yo me río, mirá, le digo, no disculpame, le digo, pero Pero te habrá llamado a que yo vos. te haya llamado a vos, problema, o sea, Claro. yo en primer lugar no voy a dejar nada de lo que estoy haciendo, va a tener que bajar un ángel del Claro. cielo Van- para sí, decirme. el mismísimo arcángel Yo Gabriel. no pienso dejar, bueno, yo estaba terminando mi carrera en logística, estaba trabajando en una empresa de renombre donde Mirá. ellos me estaban pagando la carrera carrera. que yo Wow. estaba haciendo. Ya me faltaba un año para terminar.
Y bueno, y el pastor me dice eso, voy al otro día y me dice, por ahí, el Señor te está bueno. Y entonces terminamos la conversación diciendo, mira, me van a tener que echar. Si Dios me van a tener que echar al laburo, porque yo no pienso dejar nada de lo que estoy haciendo por ser pastor. Claro. Vos pensaste, Dios no se equivoca, pero capaz que la primera vez ¿qué pasa? Claro, justo se viene a equivocar, claro. El tema es que al otro día, el martes, terminó el carnaval, yo voy al trabajo y a mí me echan del trabajo. Wow. Literal. Entonces yo lo llamo por teléfono al pastor, yo re angustiado, porque ¿y ahora qué hago? Claro. ¿No? Y yo otra vez que mi castillo se volvió a derrumbar. Claro. ¿Y ahora qué hago? Y yo digo, bueno, mi pastor me va a consolar, me va a decir, ¿no? Bueno, Martín. Aparte porque se había armado un lío en la empresa, porque también mis compañeros habían parado la planta. Bueno, toda una un lío secuencia que se sí. había armado, ¿no? Me llama el delegado de ahí de la seccional. Pues, yo no sabía nada, yo qué tengo que ver. Claro. Lo llamo a mi pastor esperando un consejo y mi pastor lo primero que oigo de él es una carcajada, no riendo así. ¿Viste? Suele pasar. Vos que decías que Dios, bueno, ahí tenés la respuesta de Dios, ¿no? Y se reía. Y yo con más bronca todavía, porque yo digo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué te ensañaste Claro. conmigo? Le decía a Dios, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, obviamente después de ese tiempo, ¿no? Porque ahí Dios tuvo que trabajar con mi vida, ¿no? Y entender que Él me estaba llamando, ¿no? Más o menos pasó año y medio donde empezamos a trabajar en la obra, ahí, Claro. acá en Moreno. Creo que se introdujeron 2 temas más, pero lo vamos a hacer rápido. Creo que sé por dónde va. Uno es, primero, creo que como este es un podcast mayormente para hombres, Sí. Lo difícil que es para un hombre, lo que él contaba, la experiencia de quedarse sin trabajo. Sí. A veces se habla de eso como algo que es, viste, no, pasa todo el tiempo, pero quedarse sin trabajo por un hombre que muchas No, veces es de la familia. más cuando tenés familia, viste que sentís, che, ¿y ahora qué voy a hacer? Las deudas. ¿Cómo le digo a mi esposa Claro. llegar a tu casa en un horario que no solés llegar? Claro. Es complejo esto. Sí, Pero todos lo vivimos, Todos, pasamos, así todos que pasamos. si estás pasando por esa situación, vamos. Alentarte, Dios está con vos. alentarte, testimonio ahí del Ahí pastor, está. ¿no? Y otra cosa también, y el segundo tema que quiero introducir es, ¿vos ahora te dedicás al 100% en el pastorado o tenés tu trabajo aparte? Mirá, no, a ver, el trabajo a tiempo completo en la obra, trabajar en relación de dependencia es complicado. Ese era el otro tema que Lo quería estudiamos, introducir. lo estábamos estudiando Bueno, en la materia. El consejo siempre, cuando el Señor nos llama, bueno, y yo después, recién ahora lo empecé a entender, ¿no? Porque vos cuando trabajás en una obra, no podés pretender, si vos tenés 15 personas, 10 personas, empezás a trabajar, la iglesia te tiene que sostener. ¿No? Y bueno, yo eso lo asumí con el Señor y dije, vos me llamás a mí, vos me vas a sostener. Claro. ¿No? Si vos me llamaste, bueno, vos sabés cuáles son las reglas del juego, pero yo a mi Claro. familia no quiero que le falte nada. Cuando yo vea que a mi familia le falta algo, yo vuelvo a lo que estaba haciendo antes. ¿No? O sea, obviamente, nosotros no somos quienes para imponerle nada. No, obvio, Yo en pero- ese momento, en esa, como decís vos, de hombre, de impotencia, Claro. decir, ¿no? Pero después el Señor me mostraba, ¿no? Que nosotros necesitamos, para hacer la obra, necesitamos dinero, necesitamos de recursos. Sí. Y Dios no nos imposibilita de ser generadores de recursos. Entonces, sí, yo dejé ese trabajo de relación de dependencia. De hecho, yo estaba tan ensañado que seguía tirando currículum. Claro. Me habían echado y seguía tirando empresa porque yo trabajé de todo, hice Claro, de todo, claro, claro. estudié de todo. No puede Yo ser. no puede ser que no me... Y me llamaban, fui a un lugar, 7 entrevistas. Wow. Y cuando estoy llegando ya casi a la última, me dejaron de llamar. Y entonces me volvía loco. Un día la volví loca a la secretaria, pero ¿cómo puede ser? Le digo, si me llamaron y venía todo re bien, Claro, claro. re emocionado los que me entrevistaban. ¿Y qué pasó? Y nunca, bueno, así. Hasta que, bueno, ya después me resigné y dije, bueno, señor, ya está. Llamó ¿Vos querés Dios que y- yo trabaje? Voy a... Está bien, Pero- ya entendí. Pero bueno, el tema, en este tiempo nosotros estamos trabajando con un emprendimiento familiar, ¿no? El hecho de empezar un microemprendimiento. Al final Porque- vamos a dejar el nombrecito. Sí, Bien. porque necesitamos realmente el sostenimiento de la iglesia, o sea, la iglesia somos nosotros. Sí. Y uno, obviamente, no nos quita a nosotros ese derecho el Señor. Pero bueno, me llevó tiempo, porque a veces uno cuando habla de servicio de tiempo completo, Claro. y bueno, uno tiene que entender que, bueno, por ahí relación de dependencia es incompatible con el trabajo a tiempo completo Sí. del Señor. Pero uno sí puede tener un emprendimiento en el cual
puedas Pueda manejar manejar los bien, tiempos claro. y puedas hacer las dos cosas. ¿Sabés por qué preguntaba esto? Porque Decime. a mí me gusta la polémica, ¿viste? Vamos a meter polémica. Y para eso estamos. Aparte, bueno, enseño en institutos bíblicos. Claro, Sí, eso sí, es es un el- trabajo. Viste que pasa mucho, o me pasa a mí por lo menos, que mucha gente dice, che, ¿y los pastores de qué viven? ¿De qué?". Uf. Bueno, para los que no saben, yo sé que hay mucha gente que dice, no, porque viste que no vamos Las a hacer- ofrendas, no- el no pastor vamos- se queda con los diezmos, las no ofrendas. vamos a esquivar Sí. a No, las es verdad, preguntas es ni verdad. a las situaciones. Hay gente que se ha enriquecido mal Sí, con el evangelio y algún día tendrán que pagar ahí. algún día van a tener que dar cuenta. Sí. Ahora, el que se dedica realmente y el que conoce pastores y tiene pastores amigos, o el caso acá de nuestro amigo, sabés que es un trabajo de 24/7. 24/7. Y yo he visto pastores trabajando, como él decía, bajo relación de dependencia y tratando de mantener una iglesia. Y es Es imposible. imposible. No, Y se lo hemos dicho y le hemos dicho, che, tenés que empezar a tenés que soltar tomar, porque claro, no tomar se decisiones. puede, No se puede porque creo que lo veíamos en la materia también, ¿no? Que el pastor tiene que tener su tiempo para poder atender a los hermanos, poder ir a visitar a las personas, ¿no? Y si está laburando es como medio complejo, ¿viste? Además, viste que uno en el trabajo tiene horarios. Uno dice, bueno, de tal horario, el trabajo de ellos, gracias a Dios, no me llamó y espero que no me llame. Pero pará, no sabés. Capaz te Pero estás que haciendo no el tonto. El trabajo de ellos, hay que reconocerle eso, hay que reconocerle que ellos no tienen horarios. No. O sea, y no vamos a victimizar porque, viste, No, viste no, que no, no. parece siempre eso, el trabajo del pastor, no te vamos a victimizar acá. Pero sí vamos a reconocer esto, que muchas veces las personas no saben, No. llaman a cualquier horario, tienen cualquier situación, gente que, hermanos que, no sé, que cosas extremas como que falleció alguien. Bueno, eso ahí, o sea, me ha pasado, no sé, pastor, si te pasó, a mí me ha pasado de acompañar a nuestro pastor a velatorios y de gente cercana. Y vos decís, o sea, este estuvo hace un mes en la iglesia y hoy, o sea, ¿cómo? Imagínate yo, soy nadie ahí, me dolía, yo, el pastor de la iglesia, tener que estar hablando de esta persona. Es como que tener que estar, ¿no? Medio conectado Wi-Fi, que Dios te baje ahí, porque es imposible. De hecho, cuando falleció mi papá, yo le dije, necesito que estés vino, ¿no? Y dar esa charla. Y también te ponen ese compromiso, bueno, voy porque es un hermano de la iglesia, la está pasando mal, tenés que ponerte en ese lugar, ¿no? Es como todo muy complejo, que si no sentís esto por las personas, o el llamado, o el dolor de la otra persona, no es para todos, ¿viste? Es una vocación. Ustedes bien decían recién, ¿no? La iglesia es una familia y el rol de pastor, en cierta forma, es el rol de padre, porque el pastor es representativo de la paternidad de Dios Claro. en la tierra. Entonces, si vos no podés estar en esos momentos de dolor, ¿no? Entonces, ¿cuándo estás? Claro. O sea, en los momentos lindos está todo el mundo, Estamos todos, pero en claro, los en el momentos momento- difíciles y cuando pasa el velorio, porque también es eso. Es eso. Porque el proceso más difícil no es el momento donde estás fresco, que vos sufrís la pérdida, son los días después, donde vos tenés que acompañar, apuntalar, escuchar, abrazar, contener. Y bueno, y es parte. ¿Sabes que a mí me pasó que, ahora haciendo memoria, hubo como 3 momentos importantes, ¿no? De que estoy en el camino, que una es el casamiento, y me casó el pastor, mi pastor. Después cuando yo caí internado por mi accidente, el que me acompañó y estuvo con mi frasquito ahí, con la cosa, fue el pastor y no se fue hasta que yo no estuve. Y cuando falleció mi papá también. O sea, es esto lo que vos decís, qué importante. Recién ahora caigo, ¿eh? No estaba pensado. Creo que la pregunta que sigue está relacionada con lo que venimos charlando, Sí. pero bueno, te lo voy a hacer igual. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentaste cuando vos dijiste, bueno, el primero ya lo dijiste, Ya que lo era dijiste. tener que dejar Tenés que dejar de tu laburar. trabajo? Pero ¿qué otros desafíos te encontraste ahí cuando empezaste? Puntual, que te acuerdas y che, Depender esto. de Dios. Claro. Bueno, me pasó un día, un invierno, me acuerdo, mira, estaba comiendo ahí, estábamos en familia, en casa, un invierno, hacía un frío, me encanta el guiso de lenteja, Qué rico. vasito colorado, panceta, el vasito de vino al Cuando lado, haga bueno, tenés que invitar. bueno, Somos unos cuantos bueno, acá. hacemos una olla popular ahí. Y me acuerdo que ese día, a la noche, de repente empieza a manifestarse la presencia de Dios en mí. Yo digo, bueno, tomé el vino, che, habrá sido. No, Venía malo. pero empecé a sentir un calor, un fuego, y empiezo a llorar. Y entonces el Señor me dice, al poco tiempo, ¿no?, que había pasado esto, vos durante todo este tiempo viviste como un miserable, ¿no? Y yo como un miserable. Sí, me dice, porque vos dependías de tus fuerzas, de tus capacidades, de tus recursos.
pero yo ahora te voy a enseñar a depender de mí, vos vas a depender de mí y vas a entender lo que es depender de mí. Y bueno, empecé a llorar, mi esposa me miraba, ¿qué le pasó? Ahí, ¿no? Mis nenes, ¿no? ¿Qué te pasa, papá? Bueno, mi hija que está acá, que me acompaña más, y era más chiquita, ¿no? Papá, ¿qué le pasa, no? Franco, que no ve también, ¿no? ¿Qué le pasa, mamá? ¿Qué le pasa? Y entonces, bueno, y fue una experiencia que tuve con el Señor, y bueno, y eso hasta el día de hoy, yo creo que el mayor desafío que nosotros tenemos como ministros es aprender a depender de Dios. Entonces, yo creo que al 100% la columna vertebral del ministerio pastoral es depender de Dios, porque el día que vos dejás de depender de Dios es cuando todo se empieza a venir abajo. Wow. Bien, nombraste a Franco, no conozco a Franco porque compartimos. Yo creo que si seguimos investigando somos todos familia. Somos todos familia. Porque le comento a Javi, viene un pastor y se puso a investigar y resultó ser que la esposa se conoce. Fuimos compañeros de trabajo. Dijiste recién que es no oyente. Sí, ¿Cómo viviste todo ese proceso también estando en la iglesia, bueno, con Dios? Cortito, porque yo, sé que debe ser extenso. yo la conozco, bueno, Franco no es mi hijo natural, yo la conozco a mi esposa cuando ella era soltera, madre soltera, lo había tenido a Franco, nació 6 meses, él tuvo una retinopatía, es decir, cuando en el hospital cuando nació lo pusieron en la incubadora. ¿Nació con 6 meses? Nació, sí, de 6 meses. Y bueno, estuvo un tiempo en incubadora hasta que pudiera salir. Bueno, ahí no le dieron los cuidados que tenía que tener en ese momento. Bueno, y él pierde la visión. Y bueno, eso también es un testimonio porque ahí mi esposa también Dios le habla a nosotros. Bueno, empezamos a hacernos amigos y Dios a través de un mail un día, ¿no? Éramos compañeros de instituto, porque mi relación con ella empieza en el instituto bíblico. Pero viste que tu mamá también. Está todo relacionado. Tu mamá conoció a su pareja en el instituto y vos conociste. En realidad yo a ella la conozco porque mis papás eran pastores, o sea, era oveja de mis papás. Sí. Y empezamos a estudiar juntos en el instituto. Ahí yo me empiezo a relacionar con ella. Y ahí un día me acuerdo que fuimos en ese momento vieron los ciber, ¿no? Que estaban en internet. No. Explicar, espera, ahí hacemos una pausa porque por ahí los chicos de ahora no saben lo que era un ciber y de ahí atrás me hacen muecas, pero bueno, por ahí no todos. Los chicos vos le preguntás qué era un ciber, era un lugar tipo un local donde había teléfonos, computadoras y vos ibas y pedías, che, me cargas 2 horas a una compu y vos ahí jugabas y chateabas. Juegos y todo, en red, bueno, de todo. Entonces yo la única manera, como no tenía computadora, mi cuenta yo la tenía que ir en un ciber. Entonces le digo un día a ella. ¿Y era Gmail o no? Hotmail, claro. Agarro y le digo aprovecho, pues yo quería estar con ella. Ya éramos amigos, pero ya había ahí. Che, me acompañás al correo. Bueno, cuando abro mi correo me mandan un texto. Y si ustedes lo googlean, se llama La Niña Ciega, un poema. Me lo había mandado un anónimo, nunca supe quién me lo había mandado. Y ese poema, La Niña Ciega, le digo, mirá este poema. Y empezamos a leer. Y cuando mi esposa lo empieza a leer, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Porque claro, entonces ella después me cuenta, ¿no? Ella había tenido unas semanas atrás, dice que ella se encontró llorando en la pieza porque ella empezó a ver a Franco. Y ella empezó a pensar en el futuro, él no iba a ver, todas las imposibilidades que él iba a tener. Todas las preguntas que por ahí se hace el común denominador de la gente. Y en ese poema, Dios le responde a ella, wow. ¿no? Porque es verdad, no iba a poder ver la luz. La gente le decía a la niña ciega, pobre niña, que no puede ver la luz del sol. Y ahí la niña ciega dice, más yo digo, pobres son ellos que no pueden ver más luz que la luz del sol. Es decir, esta niña ciega no veía la luz del sol, pero sí veía a Cristo, veía a Dios en su vida, ¿no? Entonces esa fue una respuesta para ella y bueno, una de las tantas cosas que Dios hizo. ¿Sabes ¿no? que no sé cuándo fue que la otra vez, en base a esto, ¿no? Porque a veces pensamos de que por tener esto, una imposibilidad de no ver, pensamos de que Dios no va a actuar o no va a poder estar conectado con Dios. Y la otra vez no sé dónde vi, creo que un reel me llegó, de un nene, entiendo, mudo, porque estaba arrodillado en una silla orando. Claro, con lenguaje de señas. Y ahí nuestra mente finita dice, che, pero ¿cómo? O sea, Dios es tan glorioso y tan majestuoso que igual se puede conectar con esa persona. Claro. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Y por ahí es lo que no lo entendemos, por ahí somos nosotros. Por eso te digo, es lo que nosotros, nuestra mente finita. Tenemos una forma de
creer que Dios se puede llegar a manifestar Y no Dios siempre de la tiene, misma manera. nos sigue sorprendiendo. Y vamos ahí a ahondar un poquito más. El inicio del ministerio. El inicio del ministerio. Como se me ¿Luz a borró, la ciudad se perdón. llama la iglesia? ¿Cómo La iglesia eso? se llama Luz a la Ciudad. Bueno, eso fue una palabra que el Señor me dio. Y bueno, empezamos en el quincho de mi casa, ¿sí? Y en el quincho de Tincho, como En el decían quinto de ahí los hermanos de la iglesia central. Y la casa, así nos ponemos en contexto. ¿Tu casa ya estás en Moreno? ¿O todavía estabas en Merlo? No. Yo desde los 17 años, cuando Sí. yo me vine acá, empezamos a vivir en Moreno. Y Ok, yo ya te quedé quedaste ahí acá, en Moreno. Me casé, todo Ok. acá. Y bueno, y ahí, bueno, también era otro desafío, porque empezar una obra en mi casa, no. Yo decía, no, Claro, ni loco. no Más entra con nadie. con la Claro. experiencia que les había pasado a mis papás. Y bueno, y me acuerdo también, bueno, ahí otra experiencia más, porque ahí a 10 cuadras de mi casa teníamos la posibilidad de alquilar un local, había así un auditorio para Mirá. iglesia, con capacidad para 100 personas, todo amoblado, con silla, con todo. Lo fuimos a ver con mi pastor. Y cuando yo a mi casa me acuerdo que el Señor agarra y me dice, no. ¿Cómo que no? No, me dice. Claro, vos dijiste Y yo, esto. el quincho de mi casa estaba medio a cero, había comprado unas ventanas al balcón, pero había que hacerlo, lo tenía que hacer yo, decir. Claro. Y entonces me enojo, porque digo, ¿cómo, señor? ¿Cómo que no? No, me dice. Entonces me dice, ¿vos qué ves acá? Y yo enoja, y yo veo mi casa, como diciendo, mi casa, vos Claro, querés usar claro. mi casa. Claro. ¿Y qué hay en tu casa? Y acá en mi casa está mi familia, vivimos nosotros, ¿no? Y, y dentro de esta casa, ¿qué hay? Y es mi hogar. Bueno, me dice, eso es lo que yo quiero, la visión que la iglesia tenga, la visión de hogar, de Wow. familia. Vas a empezar acá. Y bueno, a regañadiente, porque yo, ¿cómo puede Ahora ser? le tenés que Este decir a la está en jefa, contra ¿no? mío, este está en contra mío, decía, ¿no? Y bueno, así que ahí empezamos a trabajar, ¿no? Con pulmón, ahí a trabajar el quincho, empezamos, puse las ventanas al balcón, bueno, hice lo que tenía que hacer y empezamos, ¿no? Y arrancamos un año justo antes de la pandemia. Y yo me acuerdo que en una de las reuniones, me acuerdo que estaba a tope ese día el quincho, estaba llenito, eran como 40 personas ante el quincho. Estaba re contento, terminé la reunión y el señor me dice, no te pongas tan contento, me dice, porque por lo que estás viendo, dice, porque pronto lo vas a dejar de ver. ¿Cómo? Pará, Claro. es un pinchaglobo. No, claro, no me dejaste alquilar allá que iban a 100. Me traes a 40. Las Ay, 40 ¿qué pará, pasó? Claro. No, me dice, porque todo lo que vos estás viendo ahora, pronto los vas a dejar de ver. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? Estamos todos locos. Una de dos, yo me estoy volviendo loco, son imaginaciones mías, Dios no me está hablando, es mi mente, son mis pensamientos. Bueno, al año viene la pandemia, literalmente. Wow. No venía un alma. Me acuerdo que un día viene una vecina y me golpea las manos, era pandemia. ¿Qué tal? Me dice, pastor, ¿usted es pastor? Me dice, sí, le digo. No, me dice, porque a mí una vecina me comentó que acá hay una iglesia. Sí, le digo. No, yo quería saber porque, claro, con la pandemia cerraron muchos lugares Claro. y bueno, y donde está el pastor de esta señora se fue. Se fue. Tenía que alquilar el Fue lugar. lo que se pasó fue. con la pandemia. Y ella quería venir a congregar, le digo, pero lamentablemente estamos aislados, digo, no hacemos reuniones, las hago virtuales. Uh-huh. Y entonces, bueno, medio como que no, pues una señora mayor, vieron que el tema de la Tenés tecnología. que, claro, sí. Y bueno, y se fue, y yo peor, mi señor, ¿ves lo que pasa? Digo, y ahora la Seguía gente quiere renegando, ¿no? venir. Es interesante lo que plantea Martín porque hay una idea que se nos insertó en la cabeza de nosotros durante mucho tiempo de que Dios es como alguien que está arriba y que nos da todo lo que nosotros queremos. Sí. Y como que venía al Señor que no va a haber problema. No. Es una formación, o sea, forma tu carácter en toda esta Sí. situación. Bueno, ahí el Señor me mostró algo también, porque mirá, en ese momento de la pandemia yo digo, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces el Señor agarra y me dice, empezá a hacer mensajes y subirlos al YouTube. Ah, pero yo no quiero ser un influencer. quería ser pastor. Mirá, no la vio. No me No la vio, pastor, no la No viste. tenía idea. Bueno, tuve que hacer un curso acelerado en YouTube de cómo armar los streams, los vivos, bajar programas. Bueno, y empiezo a subir, ¿no?, los mensajes. Y un día me llega un mensaje al WhatsApp, ¿no? Ya había motorizado todo, ¿no? Y entonces la gente, los que entraban al Facebook, venían directamente, iban al WhatsApp. Una mujer de Chivilcoy. Mirá. Su nombre es Inés. Entonces me dice, pastor, quiero contarle algo, dice. El otro día
a las 3 de la mañana a mí me agarró un ataque de EPOC. Yo hace, bueno, no sé cuántos años ella fumaba. Ujú. Y sé que, bueno, a las 3 de la mañana empezó a tener una crisis de EPOC. Y dice, bueno, y yo empecé a buscar un pastor que yo conocí, una iglesia que yo conocía y no los encontré, y lo encontré a usted. Y empecé a escuchar su predicación. Y él, al finalizar la predicación, la parte de la administración de la oración, dice, cuando usted empezó a orar, dice, empecé a toser, pero de repente Dios empezó a liberarme, me dice, y empecé a recibir sanidad, empecé a sentir paz, dice, y a partir de ese momento ya no tengo más EPOC y dejé de fumar. ¿No? Inés de Chivilcoy, todavía tenemos contacto Mirá. con ella. Entonces el Señor me dice, ¿ves, cabezón? Me dice, ¿ves por qué era? ¿Ves por qué no era ahí? Tu alcance, vos pensabas, claro, de una manera, pero entonces eso sirvió para poder llegar a una persona de un lugar donde Claro. tal vez Nunca nunca hubieses podido, Bueno, claro, no hubiese eso podido es llegar. algo increíble que pasó con la pandemia, de que obviamente todas las comunidades religiosas entraron en pánico sí. porque ahora se nos cerraron las iglesias. Pasa también con los institutos. Muchos institutos que daban clases presenciales de pronto no podían dar clases presenciales, empezaron a hacerlo de forma virtual y de pronto ya no tenían alumnos de Moreno, Claro, de tenían de... Las Callales, sino tenían alumnos de Neuquén, alumnos Claro. de Salta. Y al final lo que en cierta manera era para encerrarnos, en realidad, realidad, se en expandió, muchos casos, claro. lo que pasa es que también era lo difícil era cambiar la mentalidad y poder decir, che, vamos por otro lado ahora. A nosotros nos pasó porque el IET, en instituto, muchas materias las tuvimos que hacer virtual. Y era como, viste, tenés que conectarte, escuchar al pastor, si el internet se cortaba, viste, era como, pero entender de que así todo, estábamos todos en diferentes lugares, no en un mismo lugar concentrado, escuchando la palabra de Dios, Sí. ¿viste? Y es lo que yo a veces, por ahí también comento, que muchas veces limitamos a Dios, ¿viste? Nosotros creemos que la cultura cristiana o nuestra comunidad, decimos, no, Dios va a obrar de esta forma, Dios tiene que obrar así porque así me lo enseñaron, y no, Dios viene a romper un montón de esquemas todo el tiempo, ¿viste? Entonces, es esto, en la pandemia, tristemente, por ahí muchas iglesias se cerraron, Sí. no pudieron sobretener, pero Dios así fue capacitando gente para poder decir, che, mirá, usemos esta plataforma, pum, vaya ahí. Y este testimonio es a través de que le hiciste caso a Dios, ¿no? Así es. Ayer, por ejemplo, compartí algo que, por si no sabían, ayer se cumplieron Sí, lo vi. 508 años de la Sí, Reforma sí, lo vi, Protestante. lo vi. Y es importante lo que decía él, que hablamos de reforma al principio, lo que decías vos, de esto de repensar la fe todo el tiempo. Todo el De tiempo. no quedarnos en esta idea, no sé si estás de acuerdo también con esto, de que todo el tiempo nosotros tenemos que ir pensando aquellos conceptos que tenemos, que nos heredaron muchos, y que hay que pensarlo a la luz de las escrituras, ¿no? Mirá, yo entiendo, bueno, mucho se habla acerca de la reforma protestante, bueno, pero a ver, si nosotros lo tenemos que tomar desde el punto de vista universal y orgánico, es decir, no es una reforma exclusiva de la Iglesia Evangélica Protestante, sino es una reforma de Dios para con su iglesia, Claro. para con el modelo de su eclesía, ¿no? Es un cambio de paradigma y es un volver a las sendas antiguas. Entonces, bueno, y ahí Jesús lo plantea, ¿no? Con la historia, ¿no? de los odres, el vino nuevo en odres nuevos. Es decir, nosotros no podemos estar sujetos, ¿no? a estructuras de antaño que en su momento fueron importantes y necesarias. Pero como decía anteriormente, la iglesia vive en una dinámica donde las estaciones van cambiando y donde el odre va cambiando también. ¿Para qué? Para poder recibir el vino nuevo. Ahora, el vino nuevo no es algo diferente a lo que es Dios. Es un renuevo de esa naturaleza, pero es un refuerzo de lo que Dios por años y generaciones viene hablando. Si se entiende eso como reforma, entonces estamos en el buen camino. Importante. Bien. Eh, El impacto ¿Seguimos? de la comunidad, de la iglesia. Igual, ahí para ponernos en contexto un poquito, ustedes hace 7 años están en el barrio Pfizer. No, No. nosotros hace que estamos en el barrio Pfizer, si no me equivoco, 3 años y Ok. medio, 3 años y medio, 4 que estamos en Pfizer, y anteriormente empezamos en el barrio La Victoria, que está cerca Está de ahí, que cerquita. era el quincho de mi casa. Bien. De ahí, del quincho de Tincho, pasaron a Pfizer. Nosotros fuimos, el otro día justo cumplieron 7 años, nos invitaron.
en el barrio Pfizer, es Catona, Sí, Pfizer. justo ahí, ¿no? Sí, Pfizer. ¿Cómo llegás ahí? Bueno, Te tomás Claro, la perlita. te tomás el nada. bueno, ¿Cómo llegaste vos? ¿Cómo llegaron a la en iglesia? primer lugar, volviendo al tema del quincho, yo pensé que había sido algo temporal, pero bueno, en este tiempo el Señor también nos vuelve a hablar del trabajo de iglesias en casas, de iglesias casas. Ujú. ¿No? Entonces yo entendía, por eso digo, ¿no? Uno entiende, no, esto es momentáneo, esto es por un tiempo, pero después el Señor siempre te vuelve a traer por donde vos venís. Y entonces, con ese modelo, con ese, vamos a seguir trabajando, iglesias casas, iglesias en casa. Por eso es importante, y eso es uno de los modelos que nosotros vemos en el libro de los Hechos. La comunión, la iglesia crecía en la comunión, ¿no? Y la casa representa eso, familias, mesas de comunión, relaciones. Y bueno, nosotros vamos a Pfizer por el hecho de decir, bueno, nosotros venimos acá, nos juntamos, pero ¿cómo hacemos para dar o para que la gente conozca el trabajo que nosotros estamos haciendo? Necesitamos un lugar que sea un centro donde la gente pueda reconocer que nosotros estamos y podamos ofrecerle una ayuda a la comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene Pfizer. Y este lugar, mis papás hace años habían iniciado ahí. Después, por diferentes circunstancias, ellos salieron de ese lugar y ese lugar había quedado vacío, ¿no? Por años había quedado vacío, un espacio que se había ofrendado para la iglesia. Y entonces Dios me vuelve a llevar a ese lugar, decir, bueno, vayan, ¿no? Y trabajen y dense a conocer a la comunidad, ¿no? Pues somos luz, ¿no? Sí. Entonces, si vos no afectás a la comunidad, no tiene sentido el trabajo que vos haces. Entonces, bueno, de esa manera empezamos a trabajar. Ahora, al principio bueno, empezamos, hacemos las reuniones ahí hasta que Dios después empezó a marcarnos el rumbo. ¿Cómo era que nosotros teníamos que trabajar en el lugar? ¿No? Claro. No sé si esa va a ser la siguiente pregunta, Claro. pues dejo ahí el... Sí, no se está expoliando, pero no, está bien. No, no. Pero está bien porque también es esto lo que decíamos al principio. La iglesia tiene que entender de amoldarse a los tiempos, ¿no? Y también, por ahí vivimos dentro de Moreno, pero es diferente el barrio. Entonces, ¿cómo hacer para que la iglesia, esto, se haga conocida dentro de ese barrio que es diferente al nuestro? Por ahí nuestra forma de trabajar, por ahí no llegaríamos, pero que Dios te muestre puntual, che, bueno, tenés que trabajar esto. ¿Cuál es la problemática puntual que ves en el barrio? ¿Pudieron llegar a trabajar con eso? ¿Cómo fue encontrarse con la gente? ¿Cómo hicieron? Bueno, a ver, la problemática sí, obviamente, siempre que vos vas a encontrar el problema. El punto es justamente encontrar el punto cero del lugar. Así como Jesús encontraba el punto cero de las personas para llegar a ellos, encontrar el punto cero de la comunidad, el lugar donde vos estás afectando. Y yo, una de las cosas que yo veo que en esta ciudad, a nivel general, en general sí, en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que pasa por el factor esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, ¿no? Hay muchas puertas que se abren, ¿no? Para que venga la pobreza sistémica, para que venga la carencia en los valores morales, en los valores espirituales, los pilares espirituales. La desesperanza, ¿no? Es como que derriba todo eso. Entonces, el punto de contacto que nosotros encontramos entre la necesidad de la comunidad y lo que la iglesia tiene para ofrecer a la comunidad es justamente la esperanza. Cómo desde nuestro lugar nosotros podemos brindar esperanza, ¿no? Podemos presentar a Cristo, ¿sí? Como esa fuente de agua viva, como la mujer samaritana, ¿no? ¿Cómo podemos presentarle, ¿no? A la comunidad, a Jesús como esa fuente de agua viva para que esa desesperanza vuelva a transformarse en esperanza y así vengan los cambios que uno espera que surjan, ¿no? en nuestra sociedad. Bien. Así como contaste hace un ratito de la señora que te escribía de Chivilcoy, dijiste, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna experiencia que hayas vivido dentro de la comunidad donde estás que te recuerde, diga, che, mirá, este chico, esta chica, esta persona llegó de esta manera a la iglesia y vimos su transformación, vimos Sí. su... Tuvimos muchas experiencias. Una de las palabras que el Señor nos daba es que el Señor iba a traer gente del este, del oeste, del norte y del sur, y yo no entendía bien. Y de hecho, al quincho vino, donde nosotros estamos, vino gente de Rodríguez, gente de Pilar, gente de José Cepaz, de San Miguel, o sea, diferentes lugares. Algunos estuvieron de paso, ¿no? Vinieron, se restauraron y después volvieron, iban a lugares cerca.
y otros, bueno, permanecieron. Pero, ¿cómo es que se llama? Dios siempre fue cumpliendo la palabra y, a ver, nosotros este proceso lo iniciamos y eso es importante. La palabra, dos palabras el Señor nos dio cuando iniciamos. La primera en Isaías 60:22. Uno, el pueblo más pequeño, ¿no? Uno vendrá a ser 1000, ¿no? Y el más pequeño un pueblo fuerte, habla así Isaías, ¿no? Y entonces el Señor me mostraba que el crecimiento iba a venir por la nutrición, ¿no? La nutrición espiritual de las personas, un crecimiento integral. Ujú. Y luego se iba a convertir en exponencial. Y después el Señor, bueno, ¿y ahora cómo arranco? Salmo 32:8 me da la palabra, ¿no? Vos te haré entender y te enseñaré el camino que tenés que andar. Es decir, vos arrancá que yo te sigo, Claro, que claro. yo te guío, Sí, ¿no? sí. Y fue medio loco, pero a lo largo de estos años vinimos caminando en la palabra y tratamos de mantener esa esencia, porque justamente, como decía anteriormente, dependemos de Dios, dependemos de su palabra, ¿no? Entonces, y en base a eso tuvimos, sí, muchas experiencias. Bueno, nos pasó una transformación de una familia ahí en Cuartel Quinto, Mira. ¿no? Que un día vino la familia, bueno, vino la chica primero, y bueno, empezamos, la chica era era policía, ¿no? Y bueno, empezamos a ministrarla a ella. Ahora, ella en su familia tiene un contexto familiar complicado, la familia, bueno, hubo un tema de abuso, Ujú. por esa situación de un familiar, la familia estuvo toda separada, dividida, ¿no? La madre estaba triste porque no se podían juntar los domingos como hacían habitualmente. Y bueno, y pudimos, ¿no? Por medio de la iglesia, Dios trajo la transformación a ese hogar. Primero con la chica y después con toda la familia, ¿no? Y la mujer un día nos termina diciendo, fuimos a la casa, oramos por la casa. Pareció, un día me acuerdo que fuimos y no hacía tanto frío, ¿no? Y tocabas las paredes, parecía que estabas dentro de un frigorífico, ¿no? Y decía, habían llevado albañiles y bueno, y no podían, hicimos 20.000 arreglos, pero esta situación no cambia. Bueno, fuimos, oramos por el lugar, los ministramos a ellos de manera individual y cambió. Miren, hasta la temperatura de las paredes, uno por ahí se dice, esto es loco, ¿no? Pero cómo lo espiritual puede afectar lo natural es tremendo. Bueno, y esa familia pudo experimentar ese poder y sí, hemos visto muchísimas cosas lindas del Señor. Qué bueno eso. Justo también introduzco otro tema, Martín, acá. Introduzco, creo que dije mal. Que es el tema de cómo manejan los pastores, o cómo lo manejas vos en este caso, esta cosa de, che, vienen acá, pero se van a otro lado. Ah, A veces pasa mucho, viste, que los pastores son muy celosos con sus ovejas. mis Pero ovejas. qué interesante eso de lo que vos decías. Che, se restauraron acá, pero fueron sí en otro lado y está buenísimo. No sé si lo vivís de esa manera vos. Bueno, obviamente te cuesta entender porque uno piensa que las personas son de uno y no, vos no sos Claro. dueño de nadie. O sea, Dios te llama como obrero de su viña, ¿sí? Y vos trabajás por las almas, ¿no? A eso a veces al pastor le cuesta entender, porque el Claro. pastor quiere ver su fruto, quiere ver, ¿no? Bueno, a ver, tenemos este grupito y tenemos, bueno, con mi pastor en la iglesia central nos pasaba también, por una cantidad de años, ¿no? La iglesia no pasaba la media de las 40 personas, y venían y se iban y venían, y Dios restauraba a las personas y se iban, y cuando, bueno, hoy nuestra iglesia central, hoy vemos que la iglesia crece y crece y crece, pero hasta que nosotros empezamos a entender ciertas cosas que Dios nos demanda, ¿no? Y bueno, y una de esas cosas es que vos tenés que servir a la gente. Después Dios se encarga, Claro. y Él es el que dice qué es lo que pasa con las personas. Entonces, yo siempre digo, las puertas del lugar siempre van a estar abiertas para entrar como para salir, ¿no? Es decir, para venir y para irte. Por ahí el Señor te quiere llevar a otro lugar como misionero, por ahí vas a ministrar a otro lugar y sos de bendición a otra congregación. Y obviamente lo que uno como pastor siempre busca es que las personas cuando se vayan bien, Claro, eso es en importante. bendición, con la bendición de la iglesia, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí se termina el problema. Bien. Y qué difícil, bueno, ahí entramos en otro tema. Siempre entramos en un debate. Siempre estamos en otro Pero debate. qué difícil es a veces esto de lo que vos decías, de irse bien, ¿no? De decir, también es una cuestión de trabajar con las personas dentro de la iglesia y decirle, hey, somos comunidad y somos hermanos. Entonces, como hermanos, yo no me voy de la casa de mi hermano Enojado. enojado. O sea, o A me veces puedo, pasa, o me puedo ir enojado, a pero veces, en algún momento claro, vamos a arreglar esto. Y es importante que se pueda entender esto. bien. Y ahora nos vamos un poquito, ¿no? Porque si bien este espacio está creado para los varones, para los hombres, ¿no? También queremos saber
tu enfoque en la iglesia, cuál es la visión de la iglesia para acompañar a los jóvenes en esta etapa, ¿no? De ahí de luz a la ciudad. Bueno, a mí, por ejemplo, hace un año y medio atrás, un día me pasó porque también trabajábamos con familias, ¿no? Y los ayudábamos, todo, y de repente se iban, ¿no? Por eso digo, ¿no? A veces la gente viene al Señor con una urgencia, ¿no? Y solo ven su urgencia, su necesidad. Entonces, cuando Dios suple la necesidad, chao, se olvidan de Dios. Ujú. Entonces yo veo como me enojé con el Señor, porque Señor, al final nosotros venimos, los ayudamos y después la gente se va. Y realmente no experimentamos el cambio, la transformación de esta ciudad. Entonces el Señor ahí es donde me pregunta, Martín, ¿vos querés ver esta ciudad transformada por mí? Sí, le digo. Bueno, me dice, entonces empezó a trabajar con las nuevas generaciones, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Y no es que uno lo quiero aclarar, pero no es que uno discrimina y nada, pero uno No. cuando llegamos a una cierta edad, uno ya se forma preconceptos, ideas, la cultura, ¿no? Y es mucho más difícil que Dios pueda trabajar en la vida de una persona. Ahora, cuando la persona empezás de chico, el trabajo y el proceso comienza desde más pequeño, ¿sí? Entonces comienza a ser otra la situación. Entonces, y nosotros, bueno, el Señor me empezó a hablar de la paternidad, me empezó a hablar también del espíritu de orfandad que predomina en la ciudad. Por eso también lo que vos decías, Claro. hoy a la gente, a un creyente en una iglesia le cuesta estar, pero ¿por qué le cuesta permanecer en un lugar? Porque hay un espíritu de orfandad. Exacto. Cuando vos te sentís huérfano, en ningún lugar lo encontrás como tu casa, No. porque vos sos un huérfano, vos sos una persona que no tiene familia, ¿no? La palabra, por ejemplo, la palabra Moab significa qué padre. Entonces, no sé si se acuerdan la historia de Moab y Amón. Fueron hijos producto de un incesto, es decir, que el papá de Moab y Amón era su abuelo, es decir, no tenían un padre, Claro. ¿no? Entonces, cuando vos te creás, te formás en esas relaciones de orfandad, te cuesta establecer lazos, te cuesta ser discípulo, te cuesta. Entonces, Dios me empieza a hablar de la paternidad y de ese trabajo. Y bueno, la mayoría de los chicos que empezaron a venir a la iglesia son chicos que no tienen papá. Eso Wow. un día lo empezamos a notar con mi esposa. Le digo, ¿te das cuenta vos, los chicos en la escuela bíblica, los adolescentes, los jóvenes, la mayoría, hay algunos que tienen, pero entonces, y ahí empezamos a darnos cuenta del plan en el cual Dios nos estaba metiendo, ¿no? Y para traer una transformación radical, que es un trabajo de hormiga, ¿no? Tal vez mi generación no lo vea, yo no lo vea, pero las Claro. generaciones que vienen lo van a poder ver. Eso dice también el pastor, ¿no? Que si bien somos una generación de más 35, más 40, Perkin dice, yo disfruto de trabajar para esta generación, pero mi trabajo es para las generaciones que vienen, Claro. ¿viste? O sea, los que me ven ahora me disfrutan, pero los que van a terminar disfrutando después también van a ser los que vienen atrás, ¿no? Y justo también nos pasó el otro día bueno, mi hija se bautizó, Luisana, 12 años, ¿no? Y fue como esa regresión de venir, o sea, ¿cuánto tiempo hace que venís a la iglesia, ¿no? Y todo esto que pasás, el proceso, el cambio a la familia, todo, ¿no? Y el momento de que se bautiza, vos decís, wow, o sea, mirá acá, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta familia, encontramos, el pastor nos dio el privilegio de poder bautizarla, ¿no? Pero fue como todo un choque de decir, bueno, mi hija se está creciendo en un lugar donde hay contención de familia, ¿no? Y porque muchas veces nos pasa a nosotros también, de che, no encontrás tu lugar, esto que vos decías, ¿no? Pero qué importante que haya una comunidad de fe cristiana dentro de la sociedad donde puedas recibir a esta gente, ¿no? Claro. Ahora, vos como pastor y también como profesor, que estás metido con el tema y que seguramente te llama mucho la atención esto de las escrituras y de la Biblia, ¿cómo trabajás o qué importancia le da vos a esto, a enseñarle a las nuevas generaciones las escrituras? ¿Y cómo se hace en esta época, en este tiempo, donde es más difícil que los chicos lean? Yo siempre cuento mi experiencia. Sí, A nosotros nos sentaban a leer la Biblia. Sí. O sea, y a aprenderse los libros de la Biblia es una biblioteca, sí, tenemos el Génesis, Éxodo, y aprendíamos. claro, Y claro. hasta el día de hoy yo no me olvido. Yo me sé el Salmo 23 completo y lo aprendí cuando era chico. Y ahora algunos me escuchan y piensan, ah, mirá qué inteligente, lo aprendimos cuando tenía 8 años. Claro, ¿Y sabés cómo lo aprendí en una competencia? mirá. Competíamos a ver quién aprendía, porque yo quería saber más que Sí, los sí, sí. Hoy en día no sé cómo se hace como para Con que los los chicos también tengan estas ganas y estas nuevas generaciones, digo, de querer también aprender y saber, no sé cómo lo trabajan. Mirá,
nosotros hoy estamos viendo que hay dos maneras de aprender las escrituras, ¿no? Una de ellas es la tradicional, que es desde el escudriñar, desde el aprendizaje de lo teórico, lo intelectual, que está bueno, ¿no? Pero también hay una realidad que es el aprendizaje espiritual, por medio del espíritu, ¿no? Y entender e inculcar que la escritura nos habla de la palabra viva, ¿sí? Nos habla de la palabra viva. Es decir, hoy yo creo que todo se maneja mucho por lo experiencial, ¿no? Por lo que uno experimenta, por la realidad, ¿no? Entonces, yo es llevar a los chicos a tener esa experiencia con Dios, a tener esa realidad con el Señor. Más allá de la imposición, antes de eso por ahí funcionaba, yo también. Sí. Yo me acuerdo Colosenses 3:9, mi maestra de escuelita bíblica, no mintáis los unos a los otros. Yo me acuerdo, lo aprendí cuando tenía 4 años. Claro, pero sí es verdad. Hoy los chicos no memorizan y les cuesta retener. Entonces, porque yo creo que también cambió el paradigma en cuanto a eso, al aprendizaje, y no aprender desde el lado del intelecto, sino aprender desde el lado del espíritu. Entonces, nos enfocamos en esa área. Está bueno eso. Entiendo que tenés sueños y cosas que querés para el futuro. ¿Qué te gustaría a vos ver en las nuevas generaciones, en estos chicos que vienen detrás tuyo, en los jóvenes? Bueno, ver el cumplimiento de esa palabra que el Señor me dio, ¿no? Ver esa familia, ¿no? Ver esa familia que la iglesia pueda convertirse en la familia de Dios, lo que realmente es la iglesia, la familia de Dios. Que un chico venga a nuestra congregación, o que una persona, pues también viene gente adulta, porque Sí. que me está escuchando y que es para chicos y adolescentes, no, pasa, para pasa. todos, pero que el que pueda venir pueda sentir la iglesia su hogar, su familia, su casa, una identidad. Yo creo que hoy lo que está pasando también es eso, la falta de identidad. El cristiano carece de esa identidad. Entonces, para mí, que la iglesia comience a crecer y a formarse basado en eso, ¿no? En la identidad, ya para mí es mucho. Y que por medio de ese crecimiento toda nuestra comunidad comience a experimentar esa transformación, yo creo que sería un sueño para mí hecho realidad. Vuelvo a repetir, no sé si yo lo voy a ver, pero anhelo y aspiro a que las generaciones que vienen, los que me preceden a mí, que puedan verlo y puedan levantar esa cosecha, disfrutar esa cosecha. Bien. La última, y cerramos. ¿Qué mensaje le darías a los padres, líderes, personas que nos están mirando, a los varones que piensan en esto que se llama, ¿no?, el podcast que es ¿De dónde venimos? ¿Qué mensaje le podrías dar a esa gente que nos está mirando para poder afrontar el camino que estamos transitando? Porque todos transitamos un camino, ¿no? Hasta poder encontrarnos con Jesús. Si todavía no se encontraron, si todavía no se encuentran, ¿qué mensaje les darías? Que aprovechen el tiempo. El tiempo es un factor más importante que el dinero. Sí, hoy la gente está muy preocupada por el tema del dinero. Es importante, no digo que Obvio. no. Pero el factor tiempo es determinante. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que marca, lo que nosotros justamente, de dónde venimos, ¿no? En dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y entender que Dios es el Señor de los tiempos. Amén. Que todo en su tiempo Dios lo hizo perfecto, y que si nosotros logramos que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios, vamos a vivir en el tiempo perfecto de Dios y vamos a ver el cumplimiento de su voluntad en nosotros. Y esto tiene que ver con una relación. Ligar mi corazón al corazón de Dios va a generar, o mejor dicho, va a garantizar, ¿sí?, que lo que nosotros hagamos, ¿sí?, dentro del contexto eclesiástico o fuera, que siempre sea provechoso. Nuestras relaciones familiares, nuestra relación matrimonial, el trabajo del ministerio, el trabajo en una empresa, en un lugar. Yo creo que hoy también Dios está rompiendo barreras. La iglesia no está encerrada, limitada a 4 paredes. Hoy la iglesia tiene que llegar a todos lados, a tu empresa, a los lugares donde vos estás, tiene que estar. Pero entiendo que el factor tiempo es determinante, y tenemos que estar siempre conscientes de esto para que lo que vivamos en Cristo pueda ser provechoso para nuestras vidas. Sin más. Excelente, ¿no? Tremendo. No sé si vos querés decir algo más. Siempre que terminamos este espacio, siempre terminamos y explicamos el por qué le pusimos el camino. Y la Biblia dice en San Juan, capítulo 14, versículo 6,
Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que por esto le pusimos el camino, creyendo de que somos personas humanas que estamos en este mundo, transitamos un camino y qué mejor tomado de la mano de Cristo. Así que muchas gracias, Martín. Gracias, Gracias, Martín. la verdad. Es para quedarse porque como es profesor nos Tenemos encanta, preguntas ahí. pero esperemos que no sea la primera ni la última. Y siempre que viene un invitado, nos gusta agasajar, no sé si desde el más allá. Hay regalo. Hay regalo. No, pensé que no había. Hay regalo. Dije, Estamos yo haciendo ya- tiempo. Yo ya estaba como. ¿Estabas despidiendo, transpirando? ¿no? Diciendo, "Che, Estabas- el regalo, siempre le damos un presente. Siempre a los damos invitados un para presente para a que los vuelvan. invitados para que, claro, ese es la trampa para que puedan volver. Así que ahí está llegando del más allá. Le hacemos entrega al presente. Esto sí, cuando lo abras tenés que invitarnos, avisarnos cuándo. Nosotros Avisanos vamos. que ahí estamos. Esperamos que los pueda disfrutar. Qué rico. Gracias ahí a nuestro amigo Bonchi ahí que pudo traer este presente. Ahí Gracias. después sacamos una foto con eso. Y si querés, podés dejar las redes sociales de la igle ahí para que la gente se pueda conectar y puedan seguir. Bueno, Iglesia Luz a la Ciudad, ¿sí? Ahí en el Facebook, ¿sí? @ Iglesia Luz a la Ciudad también ahí en Instagram, no sé si hay otro más, hija. Ahí de la producción de atrás, ¿no? Ahí Y estamos. Y después tienen emprendimiento. después, bueno, para ahí antes en YouTube, en YouTube, bueno, también Ok. está, bueno, Martín Medrano, Bien. ¿sí? Así que ahí tenemos ahí las redes sociales para que nos puedan seguir. Y, importante, no queremos olvidar, el emprendimiento, ¿cómo es? Después lo La vamos a poner página, igual abajo. igual le podemos poner. ¿Cómo es? Postproducción. Sí. Eh, mayajazmin.indumentaria. Ahí está. vaya Ahí está. Jazmín punto indumentaria. Ahí está. Para que Mjazmin. mjazmin.indumentaria. Todo junto, ahí está. Para que lo puedan seguir al pastor, admito, yo ya sí, invertí en mi esposa el día de la madre, un pantalón súper mega archi lindo, muy bueno. Así que, pastor, gracias por tu tiempo. Si hubiese sabido antes. Bueno. ¿Viste? Zapado un regalo. Pero bueno, Terminamos. Qué complicado regalar una mujer. ¿viste? Qué complicado. Pero bueno, ahí te solucionan todo ellos. Ahí te soluciona. Pastor, gracias. Saludo a tu esposa, Gracias. a tu familia. Gracias por este tiempo. Espero que la hayas pasado bien. Y queda la puerta abierta para el próximo episodio, próximo capítulo, cuando sigamos más adelante, poder invitarnos a que nos traiga otra reflexión, porque es muy importante escucharte, Pastor. Muchas gracias. Así que, Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos Nos y vemos. vernos. Nos vemos. Hasta luego.